buenas tardes. Nuevamente tenemos el placer, el gusto de volver a estar con ustedes, dándole continuidad a nuestro curso, o en este caso, de sistemas de información geográfica. La creciente demanda de minerales debido al proceso de transición de energía ha hecho que se genere un impacto ambiental de la minería que impulsarán en este caso o le darán mayor importancia a estos sistemas de información geográfica. Lo podemos resumir en pocas palabras, debido a que es una herramienta fundamental para la minería sostenible y responsable. La aplicación de o estos sistemas responde a las necesidades que tienen las empresas de optimizar sus operaciones y minimizar en este caso los riesgos, asegurando la protección del medio ambiente. Pero también influye en la seguridad del personal, influye desde luego en la aplicación de medidas preventivas hacia la salud del personal. Consecuentemente, pues evita daños con la comunidad, con las autoridades, pues con los accionistas, con toda la gente o todos los quienes de alguna manera participan en lo que es el funcionamiento o la razón de ser de las empresas. Los sistemas de información geográfica juegan un papel crucial en la industria moderna y son la clave precisamente que nos ayuda a quien participamos en las actividades mineras, desde la exploración hasta la gestión y el minado del yacimiento, y luego de ello la restauración ambiental. Estaríamos hablando de los planes de cierre de minas. La introducción a los sistemas de información geográfica son herramientas poderosas que permiten la integración, análisis y visualización de datos geoespaciales. En el contexto minero, esto significa que los sistemas de información geográfica pueden procesar información sobre datos geológicos, datos topográficos, sobre recursos hídricos, vegetación, infraestructura y otros factores relevantes para la extracción de minerales. Como vemos, estamos mencionando diferentes actividades y datos que se generan de esas actividades que son parte de, de estos sistemas de información geográfica que podemos procesar para agregarles valor, y por ello, como resultado, vamos a tener información que nos ayude a hacer más eficientes las actividades que se realizan en cualquier tipo de empresa. Estamos hablando en este caso de las actividades mineras. También, en este caso, en la exploración y descubrimiento de recursos, le permiten al personal que se dedica a hacer geología a identificar zonas con alto potencial de minero. Una vez que se hace los levantamientos de geología estructural, que se hacen estudios pues en este caso, del tipo geológico, geofísicos,
geoquímicos, pues ellos procesan la información de sus levantamientos y al igual que hablamos de la actividad topográfica, eso ayuda a que se pueda modelar en 3D los yacimientos de minerales y a hacer planificación de las plantillas de barrenación a diamante para explorar el potencial y leyes del cuerpo de mineral. Y pues bueno, estaríamos hablando de que se pueden con estos datos hacer una estimación sobre reservas. Los sistemas de gestión, los sistemas de información geográfica ayudan a optimizar la selección de sitios de exploración y a reducir los costos asociados a las campañas de exploración. Nos sintetiza de una manera muy importante la forma de trabajar, tanto en la realización de levantamientos topográficos y el proceso de los mismos datos, como en el caso de los levantamientos que realiza el personal de geología en campo. Y con ello, pues nos ayuda a ir conformando modelos que nos ayuden a tomar decisiones y lógicamente que más acertadas, a menor costo y en menor tiempo. Entonces, en la planificación y diseño de minas, los sistemas de información geográfica ayudan a crear modelos digitales del terreno que permiten visualizar las áreas de la mina y desde luego para hacer la planificación desde superficie hasta planear en este caso los sistemas de minado y los servicios en superficie, las servidumbres, caminos de acceso, caminos a depósitos de jales, el lugar donde se planea establecer los depósitos de jales, plantas de beneficio y en sí todo lo que es la infraestructura de obra civil en superficie. Esa información espacial facilita la planificación de las operaciones mineras, incluyendo por la ubicación de caminos, los contrapozos que se dan a partir de superficie hacia la mina, o los que en su tiempo se dieron de interior mina, contrapozos convencionales que se dieron de obras de interior mina hacia superficie para ventilar o para chorrear, en este caso, tepetate, ojal, para poder rellenar y seguir tumbando. Y bueno, también algunas plataformas de extracción. Los sistemas de información geográfica ayudan a optimizar el diseño de mina para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia de la extracción. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí tenemos información rápida, precisa, que nos ayuda a poder planear dónde ubicar cada área relacionada con, pues en este caso, con la extracción del mineral y dónde depositarlo, dónde tener los patios de gruesos, dónde tener patios de lixiviación, dónde tener, pues en este caso, patios para poder mixturar las cargas y homogeneizar las leyes. Para la gestión de la mina, los sistemas de información geográfica permiten monitorear las operaciones mineras en tiempo real, incluyendo la extracción de mineral, el transporte y procesamiento. Muchas veces puede ocurrir el daño de un equipo sobre alguna parte del camino de acceso a plantas y pues si está monitoreando en tiempo real, se tiene el beneficio o en este caso la facilidad de poder pedir ayuda de algún equipo para que mueva el otro equipo dañado, el equipo de acarreo, y poder restablecer en este caso la circulación y que en este caso nuestra meta del día de producción no se ve alterada porque un vehículo se nos dañó en el camino que nos lleva de mina hacia plantas de beneficio.
La gestión de inventario se facilita mediante la ubicación precisa de los materiales. También es muy importante que muchas veces de los centros de operaciones seguras se está monitoreando el trayecto de los vehículos que transportan el mineral para que lo depositen en el lugar indicado. Cuando no se cuenta con estos recursos, pues prácticamente no tienen la seguridad de que el diferente tipo de mineral se deposite en el lugar indicado. Entonces, esa es pues un beneficio de contar con estos sistemas de información geográfica y también nos ayudan a identificar riesgos potenciales como deslizamientos de tierra, algunos sobre el camino, algunos posiblemente inclusive pueden ser parte del bordo del depósito de Jales, algunas áreas que pudieran llegar a contaminarse y todo esto nos ayuda a poder tomar medidas preventivas, a que las decisiones estén encaminadas a solucionar problemas que de no ser así pudieran poner en riesgo la continuidad operativa de la empresa y lógicamente que esto ocurriría por tener problemas con las autoridades ambientales. Para la restauración ambiental, estos sistemas son esenciales para planificar y ejecutar programas de restauración ambiental. Los estaríamos monitoreando, en este caso, sus avances, dándole seguimiento y pues también estaríamos conscientes de que de nuestros avances para cuando haya visitas en operativos tanto de Semarnat como de Profepa y posiblemente con agua o cualquier autoridad involucrada en las actividades inherentes a las actividades de, en este caso, de exploración, explotación y beneficio de minerales de la empresa, pues en este caso incluyendo la comercialización, el transporte del producto final que son concentrados. La información espacial permite monitorear la recuperación de la vegetación y la calidad del agua. También nos ayudan a evaluar el impacto ambiental de las operaciones mineras y a desarrollar estrategias para minimizarlo. Aun cuando se hacen estudios, en este caso, de polvos fugitivos, de emisiones de gases o de humos a la atmósfera, todo lo que se relaciona con algún agente contaminante sobre el que hay que tener control para no tener problema con las comunidades y, pues en este caso, con las personas de las comunidades, con las autoridades, con todas las personas que estén involucradas. Estos sistemas nos facilitan ese monitoreo y nos ayudan a tomar decisiones y establecer controles. Entonces, esa es la importancia de que si tenemos información y desarrollamos estrategias, los impactos podemos minimizarlos y consecuentemente eh, asegurar la continuidad operativa de la empresa, porque al establecer controles, también automáticamente estamos disminuyendo o atenuando problemas que pudieran ser graves. Los ejemplos de las aplicaciones de estos sistemas de gestión de información geográfica en la minería también se pueden planificar rutas de transporte, permiten optimizar las rutas reduciendo en este caso los costos y el impacto ambiental. Se puede hacer gestión de aguas subterráneas, nos ayudan a identificar y a monitorear los acuíferos, asegurando la disponibilidad de agua para las operaciones mineras y para las comunidades locales. Algunas comunidades, por la relación de, contractual entre el sindicato y la empresa, algunas de sus prestaciones consisten en que pues se les dote de agua a las comunidades, sobre todo a la comunidad de, que se localiza cerca de los centros mineros. Y bueno,
Los análisis de riesgos geológicos nos permiten identificar zonas con riesgo de deslizamiento de tierra o inundaciones, permitiendo tomar medidas preventivas para proteger a los trabajadores y al medio ambiente. Y como conclusión de esta introducción a los sistemas de información geográfica, pues son herramientas esenciales para la industria minera y nos ofrecen una inmensa gama de beneficios que van desde la exploración hasta la restauración ambiental, la integración de los sistemas en las operaciones mineras permite optimizar la eficiencia, reducir los costos, minimizar el impacto ambiental y mejorar la seguridad de los trabajadores. Algunas implicaciones y tendencias futuras. El desarrollo de sistemas de información geográfica, hablamos ya en tercera dimensión, permitirá una mejor comprensión de los yacimientos minerales y una aplicación más precisa de las operaciones mineras. También la integración de estos sistemas con otras tecnologías como la inteligencia artificial, Internet, las cosas, permitirá automatización de procesos y la toma de decisiones más inteligentes. Este es una introducción o más que nada un tema que se nos hizo importante agregar una vez que tuvimos una sesión donde hablábamos sobre la importancia de la topografía, los planos, hablamos de planimetría y hablamos de altimetría. Bueno, pues ahora un poquito para, para ver más, darle más auge, agregarle más valor a esta materia, elegimos este tema, esta introducción, para ahora sí entrar a otra parte no menos importante, que nos hable ya sobre la cartografía. Y una de las acepciones, o en este caso definiciones más importantes del término cartografía, lo define la Asociación Cartográfica Internacional en 1966. Nos dice que es un conjunto de estudios y de operaciones científicas, artísticas y técnicas que, a partir de los resultados de observaciones directas o de la explotación de una documentación, intervienen en la elaboración, análisis y utilización de cartas, planos, mapas, modelos en relieve y otros medios de expresión que representan la Tierra, parte de ella o cualquier parte del universo. En este caso, todo lo que tienda a, a revisar documentación, hacer comparación de antiguos mapas con mapas de esta última época o de fechas recientes, ayudan a hacer algún tipo de comparaciones que ahorita más adelante lo vamos a expresar, pero lo realmente relevante de esto es que veamos que se trata de analizar elementos que intervienen en la elaboración de estos mapas, en hacer análisis, cartas, planos, mapas y todos los modelos y otros medios que nos ayuden, así como la topografía, a representar los accidentes o las variaciones o modificaciones que el ser humano le ha hecho a la Tierra que se puedan representar en un plano. También hay otras definiciones. También nos dicen que tiene en común la relación con el conjunto de conocimientos científicos y operaciones técnicas que intervienen
en el proceso de elaboración de mapas. En otras palabras, todos los elementos, todas las herramientas, todas las técnicas que ponemos en práctica, en este caso, para poder elaborar mapas, esa es la definición de cartografía y tiene por objeto la concepción, preparación, redacción, realización de los mapas, incluye todas las operaciones que sean necesarias, desde el levantamiento que se genera en el terreno o la recogida en este caso, la colección de información escrita hasta la impresión definitiva y la difusión de ese documento cartográfico que estamos hablando y referente a los mapas. Como una reflexión o aprovechando en este caso algunos diagramas, en esta lámina estamos representando un geoide, la forma de, de la masa terrestre o en este caso, la, la forma de la Tierra es una forma irregular y precisamente estamos aquí dibujando un geoide para tratar de buscar la manera de cómo podemos hacer una representación o un modelo que nos indique cómo establecer un sistema de coordenadas para poder ubicarnos en cualquier punto de la corteza terrestre. Después del geoide, que es el que es cercano a la forma original de la Tierra, a la forma que tiene la Tierra, creamos un elipsoide y lo sobreponemos sobre el geoide. Y ahora sí estamos en la posibilidad de poder plasmar o sobreponer lo que es la forma de la Tierra sobre las dos figuras mencionadas anteriormente. Ahora que en este caso la Tierra ya la sobrepusimos sobre un geoide que asemeja a la forma de la Tierra, está muy cercana a la forma de la Tierra, dibujamos el elipsoide y ahora que tenemos los tres elementos sobrepuestos, comenzamos a describir un sistema de una malla tanto de paralelos y meridianos para a partir de ellos crear ese sistema de coordenadas que nos va a ayudar o que nos ayuda en la actualidad a poder establecer ubicación de puntos, ciudades, de todo lo que se necesite sobre la corteza de la Tierra. Así pues, ya que vimos en este caso la malla que cubre en este caso, el elipsoide, y que se están dibujando una malla que algunas líneas horizontales los llamamos paralelos y los que están verticales meridianos, nos estamos acercando o ya podemos mencionar los sistemas de coordenadas. En este caso, comenzamos con el sistema de coordenadas geográficas y decimos que es el método sistemático más antiguo de ubicación sobre la superficie terrestre. Es decir, es un sistema de referencia que se requiere para determinar con precisión la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra. Y tenemos tres dimensiones, como lo hacemos en la topografía. Lo ubicamos, esas tres dimensiones, para hacer esa ubicación, nos habla del primer elemento, latitud, el segundo, longitud, y el tercero, altitud. Así como en la topografía hablamos de X, Y y Z, que son tres dimensiones, también aquí en este sistema de coordenadas geográficas estamos hablando de esos tres elementos o tres elementos así, al igual que la topografía. El sistema de coordenadas está basado
en círculos conocidos como paralelos y tienen como referencia el ecuador, y los semicírculos en líneas que van desde el polo norte al polo sur, que se denominan meridianos. El meridiano de origen es el meridiano de Greenwich. Aquí, para no perdernos, volvemos a repetir, hablamos que los paralelos son los semicírculos horizontales y los meridianos son, en este caso, esos semicírculos de posición vertical. El sistema de coordenadas geográficas es un sistema geocéntrico y su origen es el centro de la Tierra. Nuevamente, hablamos de los tres elementos, latitud, longitud y altitud, mediante el trazo de un grupo de círculos alrededor de la esfera terrestre y paralelos al ecuador, pues en este caso algunos o decimos que están orientados norte-sur y cruzan el ecuador, o sea, van, van descendiendo, pero la referencia, pues en este caso es el ecuador y convergen en los meridianos con los polos. Se tiene una red de líneas de referencia desde donde se puede localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre y también podemos obtener sus valores de longitud y latitud. Todos están enumerados, entonces, al igual que las coordenadas en un plano, que están enumeradas y que a partir de esas coordenadas podemos dibujar o podemos encontrar un punto en el plano. También en este caso, con, pues en este caso, con la longitud y con la latitud, podemos ubicar puntos sobre un mapa, referidos lógicamente que de estas dos, eh, pues de esta latitud y la longitud. Entonces, es muy importante tener esto como referencia, irlo comparando con los datos que dibujamos en un plano y también cómo los determinamos con tres dimensiones. Y acá también tenemos tres elementos en la cartografía para poder dibujar o ubicar un plano en un mapa a partir de esos tres elementos. La latitud se mide de 0 a 90 grados al norte o al sur. Hicimos anteriormente el comentario de que la referencia es el ecuador. La latitud, la latitud puede ser latitud norte o latitud sur. Por ejemplo, podríamos decir latitud 75 grados de latitud norte u 80 grados de latitud sur, pero todo utilizando como referencia el ecuador. Para para el hemisferio norte van creciendo la dirección hacia el norte y van decreciendo hacia lo que es el hemisferio sur. La unidad de medida que se usa en las coordenadas geográficas es el grado angular, y se simboliza pues con como siempre que hemos medido o representado grados, así vamos a representar este grado, esta cantidad en el sistema sexagesimal, así como se representan grados, minutos y segundos. La longitud es el ángulo que forma el meridiano de Greenwich y el meridiano que pasa por dicho lugar, es decir, es la distancia horizontal que separa un punto determinado de la superficie terrestre del meridiano de Greenwich.
En este caso, si tratamos de hacer la referencia, a partir del meridiano de Greenwich, vamos a medir la separación del punto y esa sería la longitud que pudiera ser este o longitud oeste, dependiendo hacia qué parte del meridiano de Greenwich se está midiendo esa distancia horizontal. Cada círculo completo está dividido en 360 grados. Entonces ya habíamos comentado que estamos hablando de un sistema sexagesimal. Dice que está en 360 grados, cada grado en 60 minutos y cada minuto está compuesto por 60 segundos. Las, el, en este caso, estamos hablando que los puntos que ubicamos hacia hacia el este del hemisferio oriental, todo lo que va hacia el este van creciendo, o sea, se va incrementando la distancia. Por el contrario, si crecen al oeste, esas se van decrementando, o sea, crecen hacia, hacia la otra parte, al, como referencia, en este caso el meridiano de Greenwich. Van creciendo hacia ambos lados, pero uno sería que va creciendo hacia el oeste, a la izquierda. Si estamos viendo de frente lo que son los, los ejes coordenados, norte-sur o poniente-oriente, entonces así sería la referencia de lo que acabamos de referir. La lectura y localización de coordenadas. Bueno, los mapas y la escala de las latitudes, hablamos ya de que crecen hacia el norte y, o sea, o es latitud norte o latitud sur. La longitud va hacia el poniente o va hacia el oriente. Y vamos a medir las distancias para tener en este caso la ubicación. La ubicación como, en este caso, utilizándolos como coordenadas. Los, la Tierra y sistemas de coordenadas. Podemos conocer las coordenadas de un punto en el mapa. Queremos conocer la longitud y latitud en un determinado punto del mapa. El punto puede ser cualquier elemento del mapa o una determinada posición. En este caso, lo que tratan de decirnos es que podemos estar ubicando un punto o podemos estar, no precisamente ubicarlo, sino localizarlo en el plano a partir de sus coordenadas. Para ello, pues tenemos que trasladar este punto a una escala de longitudes superior e inferior a la escala de latitudes, que puede ser a la izquierda o a la derecha. Y tenemos dos métodos para determinar la posición, por medio de la regla y por medio del compás. O sea, vamos a tomar medidas utilizando una regla, es un método, otro método es utilizando el compás. Para la latitud, citamos una escuadra de tal forma que se quede perpendicular a la escala de latitudes, a la altura del punto del que deseemos conocer la latitud y dibujamos una recta hasta la escala. Leemos la posición en la escala, recordando que en el hemisferio norte las latitudes aumentan de valor hacia arriba y en el hemisferio sur aumentan hacia abajo. O sea, siempre
aumentan hacia el norte y la otra aumenta hacia el sur. La longitud la citamos con una escuadra de tal forma que quede perpendicular a la escala de longitudes, a la altura del punto en que deseamos conocer la longitud. Dibujamos una recta hasta la escala. Leemos la posición en la escala y recordamos que el oeste del meridiano 0 grados, la longitud aumenta y hacia la izquierda, a la izquierda y al este aumenta hacia la derecha. Pero lo que acabamos de referir, la forma de, de interpretarlo gráficamente, pues es utilizando este mapa y la localización del punto corresponde exactamente al método que aplicamos cuando dibujamos puntos topográficos que levantamos en superficie o en la mina, dibujando sobre las coordenadas X y después la otra dimensión sobre la eje coordenado Y, interpolamos y donde se interpole, donde se cruce, en este caso, las X con las Y, el eje X con el eje Y, allí va a ser la localización del punto que levantamos en superficie o en interior mina, y es el mismo procedimiento que estamos aplicando aquí, donde estamos ubicando un punto a partir de su latitud y longitud en este mapa de, en este mapa topográfico nacional. ¿Sí? Es el mismo procedimiento. Cuando se hacen comentarios puede haber una confusión, pero precisamente este mapa nos ayuda a interpretar las descripciones que se hicieron anteriormente. Y volvemos a repetir, volvemos a aplicar el mismo método de interpolación. Esto, las, las dimensiones se pueden referir con un compás. El primer método utilizamos las escuadras. Este segundo método se puede hacer la misma referencia abriendo el compás a la longitud medida con un escalímetro precisamente, o puede ser también con las gradaciones de una escuadra. Sobre todo puede ser con las gradaciones de una escuadra o un escalímetro utilizando la escala 1 a 100. Hacemos la interpolación y tenemos la ubicación del punto que tratamos de localizar. La lectura de la proyección del punto hacia la latitud y longitud, pues es con coordenadas geográficas de este punto en el mapa. Y bueno, ahí hay un ejemplo que dice con coordenadas que son 29 grados 2 minutos de latitud norte y son 110 grados 58 minutos de longitud este. La longitud, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer referencia es que el compás lo vamos a abrir de acuerdo a la longitud que vamos a medir a partir del meridiano de Greenwich o a partir del Ecuador. Ahí vamos a referir la distancia en las puntas del compás y vamos a trazar, en este caso, vamos a hacer un trazo a partir del Ecuador y otro a partir del meridiano de Greenwich. Vamos a interpolar y ya lo vimos ahorita anteriormente o en la diapositiva anterior. Así vamos a poder localizar puntos utilizando el compás como herramienta para transportar esas dimensiones. Y lo vuelve a hacer referencia acá, ya un poquito más a detalle describen cómo lo vamos a hacer. Nosotros lo resumimos de una manera más práctica, midiendo sobre las puntas del compás en escala, eh, en la escala de las escuadras, o en este caso del escalímetro 1 a 100, y transportar esas distancias a partir del Ecuador y la latitud
y la longitud, pues a partir del meridiano de Greenwich e interpolar, ya tendríamos en este caso esa información. Por ahí en nuestra siguiente diapositiva tenemos la oportunidad de ver un ejercicio, un ejemplo que nos habla de la Tierra y su sistema de coordenadas. Un ejemplo nos dice que encontrar el punto en el mapa de escala unos 50,000 y nos da unas coordenadas: latitud norte 29 grados 2 minutos 15 segundos y longitud oeste 110 grados 57 minutos 30 segundos, y nos describe a detalle el ejercicio. Ese es más importante que lo vean cuando tengan los apuntes, porque lo describe a detalle y pues creo que leyéndolo y practicándolo es más fácil desarrollar sus conocimientos. También tenemos otro plano que nos está indicando también cómo podemos hacer referencia, ubicar puntos con cualquiera de las dos metodologías, escuadras o compás, y sigue, sigue siendo una opción para que puedan practicar. Nos pone nuevamente los ejemplos de la longitud y nos habla de las escuadras, nos dice cómo se representan esas escalas, a cuántos centímetros equivalen, y nos ponen unos ejercicios que es importante que los puedan practicar. Hay también otra herramienta que nos ayuda, sobre todo fue una herramienta muy práctica, muy valiosa para el personal de geología, la fotogrametría. Es una ciencia cuyo objetivo es el conocimiento de, pues en este caso, de las dimensiones y la posición de los objetos a través de, de la medidas realizadas sobre una o varias fotografías. Son fotos aéreas que se tomaban hace años y que poníamos algo así como dos lentes encontrados para tratar de generar, unir fotografías que coincidieran en un punto, hacerlas coincidir y allí poder obtener información referente a pues algunas estructuras, eh, algunas variaciones del terreno, eh, poder percibir en este caso más a detalle sus curvas de nivel y puntos que en este caso tenían localizados los geólogos que les servían para hacer la geología estructural y para poder ubicar catas, que son minados viejos, minados antiguos, algunas áreas donde se estaban dando barrenos, las variaciones de la roca o formaciones rocosas, y eso es lo que se hacía con la fotogrametría. Entonces, también se utilizaba o se utiliza para hacer planos catastrales. Se toma una fotografía aérea de alguna área de una ciudad y ahí van ubicando los predios eh, construidos, bueno, toda la información que genera catastro para poder establecer el impuesto predial. Eso es en lo que es el área de catastro. Y bueno, estos fotomapas y espaciomapas son otros medios de representación gráfica que utilizan algunas características de los mapas y se combinan con imágenes de la realidad. Estos fotomapas, a partir de fotografías aéreas, se utilizan para representar pequeñas regiones, y espaciomapas, pues en este caso son imágenes de satélites que representan grandes regiones. Dependiendo de la aplicación que se le dé al fotomapa o espaciomapa, pues se sobrepondrá a la imagen, ya sea para facilitar la lectura o proporcionar información temática. Inagui
elabora fotomapas a escala 1 a 20,000 y 1 a 10,000 y corresponden a las primeras zonas urbanas del país. Los espaciomapas son reproducciones de imágenes de satélite restituidas de acuerdo a las proyecciones UTM, a las proyecciones de Mercator, que más adelante vamos a ver. Siguiendo el formato de la cartografía topográfica, también a escala 1 a 25,000. Si se fijan, son planos de extensiones o zonas de la corteza terrestre muy amplias. De ahí pues en este caso el tipo de escalas que se utilizan. La percepción remota o teledetección es la técnica que permite obtener información de algún objeto, superficie o fenómeno a través del análisis de datos adquiridos por un instrumento que no está en contacto con él. Se basa en que cada objeto, área o fenómeno emite un espectro electromagnético específico en función de su propia naturaleza y de las radiaciones que recibe. La reflectancia de ese espectro electromagnético se denomina firma espectral, la cual hace distinguible a este objeto, superficie o fenómeno de los demás. Y bueno, esta es una condición que se aprovecha para detectar, en este caso, la luminosidad, el electromagnetismo y algunas características tanto de los minerales como de algunos cuerpos, la emisión de calor. Entonces, todas esas características sirven para agregarle valor a la información. Es de una relevancia que ayuda a hacer interpretaciones muy favorables para que tengan éxito los proyectos que se elaboran, sobre todo de la minería. Por lo general, estos datos los recogen sensores instalados en plataformas aerotransportadas o en satélites artificiales, los cuales captan la radiación emitida o reflejada, obteniendo una imagen, habitualmente en falso color con una banda para cada una de estas regiones del espectro. Los avances de tecnología han permitido contar con instrumentos cada vez más precisos basados en la electrónica y experimentación con materiales que permiten obtener información cada vez más completa contenida en imágenes satelitales. Esto pues es algo que hicimos, que acabamos de referir, sobre toda la información que generan por sus características o por las radiaciones que se emiten y cómo responden en este caso algunos cuerpos, algunos objetos y que generan a través de un color diferente de bandas, generan espectros que nos indican cierto tipo de información y es una información pues que lógicamente el avance de la tecnología es lo único que nos ha dado ese beneficio. Entonces, un mapa es una representación. Vamos a las características geométricas de los mapas. Es una representación geométrica plana, o en este caso es un plano bidimensional, simplificada y convencional de una parte de la superficie terrestre, con una relación de similitud proporcional denominada escala. Ya vimos algunas escalas que utiliza INEGI. Las escalas, bueno, es una forma de dimensionar medidas reales tomadas en el terreno para poder representar el equivalente de esa superficie donde se hizo el levantamiento en un papel, en una hoja de papel. Entonces, tenemos que hacer esa relación para que la superficie que hicimos el levantamiento quepa en ese pedazo de papel, en esa hoja de papel, donde tratamos de representar esas
variaciones, esos accidentes, esas alteraciones que el ser humano hizo sobre el relieve, o en este caso, sobre el terreno que estamos levantando, que es de nuestro interés. El plano en cartografía es una representación geométrica, es una parte de la superficie y puede ser, dice, pues puede ser en este caso en una escala grande, y en esa escala no vamos a considerar en este caso la curvatura de la Tierra. Hablamos, cuando hablamos de geodesia y que hablamos de topografía, en la geodesia se considera la, la curvatura de la Tierra, no así en la topografía. O si estamos hablando en este caso del tema de cartografía, tampoco en cartografía estamos considerando la curvatura de la Tierra para dibujar los datos tomados en campo sobre un plano o un mapa. Croquis o esquema es un dibujo diseño de una superficie ubicando sus rasgos naturales, culturales, sus delimitaciones y formas aproximadas por referencia y sin una escala precisa. Las características de los mapas son las mismas que las de la cartografía. Tiene que ser una representación, nos tiene que representar la realidad. O sea, vamos a traer del terreno datos para vaciarlos en una hoja de papel y nos tiene que representar la realidad. También otra característica, tiene que ser una representación geométrica plana con un sistema de proyección. Y si hablamos de una representación plana, estamos hablando de un plano bidimensional, donde donde se utilizan dos dimensiones para poder dibujar, como cuando hablamos de planimetría. Ya cuando se habló de altimetría, ya estamos dibujando las elevaciones de algunos puntos de interés sobre nuestro plano. Representación simplificada, tiene que ser simplificada y tiene que ser también una representación convencional, y lógicamente tenemos que hacer uso de escalas. Debemos seleccionar los elementos que queremos representar en el mapa. No, no siempre vamos a representarlos todos. O en este caso, lo único que sea de nuestro interés que vamos a utilizar en nuestro proyecto. En los mapas se utilizan signos para representar elementos de la realidad. Los mapas son transformaciones de una superficie curva a una superficie plana. A este sistema de transformación se le llama proyección cartográfica, y la elección del sistema de proyección depende de cómo va a ser utilizado el mapa, su ubicación geográfica y su escala. Estamos hablando de que la Tierra tiene la forma de un geoide, y para ello eh, empalmamos dos figuras para tratar de crear el sistema de coordenadas. Entonces, si estamos hablando de que se creó un sistema de coordenadas y estamos sobre, vamos a suponer, sobre una, una forma global, si estamos representando ubicaciones, para poder plasmarlo en un plano, tenemos que hacer uso de una metodología, un sistema que llamamos proyecciones cartográficas. A eso es a lo que se refiere el párrafo que acabamos de expresar. Todos los mapas son reducciones de la realidad, por lo tanto existe una relación dimensional definida entre la realidad y el mapa, y la realidad del mapa. Y los mapas, bueno, de acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en 1979 los mapas deben de ser exactos, claros, legibles, estéticos y adecuados. Las escalas es la relación que existe entre la distancia real
y la que vamos a representar en el mapa, y ambas medidas han de estar representadas en las mismas medidas. Si es kilómetros o metros o centímetros o milímetros, tiene que utilizarse, en este caso, las mismas medidas. Y los tipos de escalas pueden ser numérica, gráfica o verbal. La escala numérica es la representación proporcional de las unidades dibujadas. Y bueno, por ahí en los apuntes les va a aparecer que, por ejemplo, una escala real o verdadera es una escala de 1 a 1, la relación 1 a 1, una unidad dibujada y una unidad real, que fue el dato que se tomó con el levantamiento. La escala puede ser de reducción, la escala puede ser de ampliación y, pues, lógicamente que tiene que ser numérica, no admite ampliaciones ni reducciones. Por ahí también vamos a hablar cómo es lógico representar una zona en el terreno con su tamaño y representando, pues en este caso, una medida proporcional o inferior. Pues en este caso estamos hablando de cómo tomar una medida y representarla en un plano para, pues, tener presente cómo, cómo se generan los datos y luego cómo hay que trabajarlos, cómo hay que llevarlos a gabinete para poder eh, elaborar nuestro mapa o, en su caso, un plano. Y pues las escalas se expresan como una razón o proporción. Porque ponemos un ejemplo, es una escala de 1 a 10,000, en lo que significa que una unidad de medida en la carta, un centímetro, por ejemplo, representa 10,000 centímetros. En el terreno, esto es 100 metros. O sea, un centímetro que, que medimos en el plano equivale a 100 metros en el terreno. Y bueno, pues ese sería una forma de establecer en qué consisten las escalas. Por ahí les pasamos una relación, unas diapositivas donde muestran los tipos de escalas. Luego otra que habla de las escalas y tamaño de papel y la relación de la que acabamos de mencionar ahorita, que decíamos que un centímetro en el papel son 10,000 centímetros o, en su caso, 100 metros. Usos de escalas y la clasificación de mapas y leyendas. Pues esto prácticamente ya lo comentamos, lo de los mapas, las características que pueden tener. Algunos mapas, pues pueden haber mapas catastrales, mapas pues en este caso, para topográficos, mapas para representar, pues en este caso, eh, alguna parte de la República, algún estado, alguna municipio, alguna comunidad, límites entre ejidos de determinada parte. Esos son los usos que les vamos a dar a los planos. Y, y bueno, hablamos de los tipos de escalas, y los tipos de escalas, pues únicamente lo que podemos comentarles ya con los ejemplos que hicimos presentes es practicar y, pues, ver algunas escalas. Por ejemplo, tenemos, pues, algunas escalas para hacer reducciones, para hacer ampliaciones, y en este caso estaríamos hablando de escalas gráficas, clasificación de mapas, escalas y ejemplo de mapas a escalas 1 a 250,000, reducida al 50%, escala 1 a 500,000, también acortada a la mitad, con una escala gráfica, escalas 1 a 250,000. Todo es importante leer un poco sobre de las escalas y practicar. Hay
una escala verbal o literal, en la que simplemente se indica una, pues una distancia en el mapa o su equivalencia a la realidad, como 1 centímetro es igual a 500 metros o alguna recomendación, una observación como la que acabo de hacer. Y por ahí hay en este caso, un cuadro que nos indica la escala verbal con sus características. También es importante que la vean y que la pongan en práctica. Y la escala cromática. La escala cromática en este caso utiliza diferentes colores. En el caso de mapas de relieve, la escala se utilizan para identificar las diferentes alturas y profundidades, y por ahí también les estamos pasando en este caso, un esquema de la escala cromática y cómo se determina la escala en un mapa y mapas que no incluyen escalas, y nos dicen cómo puede hacerse la medida de la distancia que hay sobre el mapa entre dos puntos con una distancia terrestre que conocemos. A partir de la distancia terrestre, que esté representada, podemos crear nosotros una tablita, así como cuando hicimos el ejemplo de cuando hablamos en geometría descriptiva, de dividir una línea, dividirla en partes iguales. También se puede utilizar ese mismo procedimiento que, que referimos al inicio de la materia de geometría descriptiva. Y por ahí tenemos en este caso los recuadros eh, que ilustran cómo utilizar ese tipo de escalas en los mapas. Y bueno, pues considero que con esta información, que creo que fue extensa, pero tratamos de alguna manera de sintetizar la información, de sacar lo más importante para su formación académica. Y ya lo único que les puedo comentar es que pues hay que ponerse a estudiar estos apuntes en la reunión que tengamos para consultar dudas, que nos comenten cómo están aplicando algunas de estas partes, que lógicamente no son todas, pero algunas de las partes que mencionamos, cómo las están aplicando en el desempeño de sus funciones de su puesto de trabajo en la empresa. Y pues considero que con esto damos por finalizada nuestra sesión. Buenas tardes a todos, que tengan buen día y nos vemos en la siguiente sesión.